Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Y esta vez no estamos solo finalizando una semana, sino también finalizando un año al que le quedan apenas 2 o 3 días para acabarse de despedir, un año muy desafiante para más de 7.500 millones de personas que habitan el globo terráqueo, porque todos a la vez hemos sido atacados por una pandemia que ha tenido repercusiones sanitarias y repercusiones económicas. Entonces hemos estado en este desafío con la esperanza ya, con la luz al final del túnel, de que estamos en el proceso de vacunación por lo menos en 6 países. Entonces, señores, quiero pues desear a la familia presidencial que tengan, digamos, una vida tranquila en su nueva residencia. Ellos ya esperarán el año en la nueva residencia, tanto el presidente Abinader como su esposa Raquel Arbaje y sus tres hijas que ya pues se han mudado para esta residencia que había adquirido la pareja desde antes de la juramentación del presidente Abinader. Estaban en los preparativos para habilitarla, porque fue un conjunto de 2 residencias que se apropiaron para convertirla en la residencia. Ustedes saben que una familia presidencial tiene una serie de adicionales, porque ya no es una familia que vive sola ni puede vivir sola. Parte del equipo de seguridad permanente que tiene el presidente, pues se instala en una parte de la guardia presidencial permanente. Entonces, por eso es que la residencia tiene que ser apropiada. Cuando un presidente vive en un apartamento, entonces no hay allí un lugar apropiado para que la gente que trabaja con él pues pueda tener un lugar donde estar, donde permanecer, mientras el presidente ya está recogido en sus instalaciones. Ahora todo esto se toma en cuenta y ya ellos se han mudado. Así es que esperamos que disfruten de esta nueva residencia del presidente Abinader, de su esposa Raquel y sus hijas. Así es que lo mejor para ellos y lo mejor para el país. Bueno, señores, esta semana fue ratificada la sentencia que condena a 10 años de prisión al comunicador, mercadólogo Pablo Ros. En principio, el primer tribunal colegiado lo había condenado a 10 años de prisión. Él apeló esta sentencia y la tercera sala penal pues ha confirmado la sentencia de 10 años de prisión para Pablo Ros, que está acusado de violar a una hijastra. Entonces ahí está ratificada esta sentencia. Esto significa que ya prácticamente adquiere firmeza. Solo faltaría un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, pero si no hay fallas
ni en primera ni en la Corte de Apelación, pues lo más probable es que también la Suprema Corte ratifique esta decisión, y ya la oportunidad de Pablo Ros ver la libertad pudiera ser a mitad de la pena, tomando en cuenta su comportamiento en la prisión. Ya después que él cumpla 5 años, ya podrá buscar una libertad condicional. Esa es la situación que está alrededor de Pablo Ros, cuya sentencia pues ha sido ratificada, la que lo condenaba a 10 años. Entonces, esta semana también hubo una noticia buena, y es la del acuerdo de el gobierno con los médicos, aunque también esa noticia, como lo advertimos, alertaba a otros sectores, porque los médicos son muy importantes, digamos, en el sector salud, pero los médicos no son el sector salud. El sector salud incluye a otros profesionales, además de los médicos, e inmediatamente ya estos profesionales se percatan de este acuerdo que eleva a un 30% el salario base de los médicos. El gobierno sabe que tiene que hacer lo propio con las enfermeras, con los gremios de las enfermeras, y que tiene que hacer lo propio con las bioanalistas, y que tiene que hacer lo propio con la gente que trabaja el tema de las imágenes en la medicina. De manera que todo el sector tiene que ser beneficiado por igual de un incremento salarial, pero como ya se caminó adelante con los médicos, ya los otros saben que van con esa ventaja de que hay que hacerle igual reconocimiento, similar, parecido tratamiento al que se está dando a los médicos, que a partir de mediados del año que viene van a estar cobrando este 30% de aumento salarial, con el compromiso de que no van a paralizar los hospitales. Nos vamos a dedicar durante el año 2021 a enfrentar la pandemia, a los planes de vacunaciones masivas que deberá emprender el Estado Dominicano, y a ver si nos recuperamos, porque el año 2021 debe ser el año de la recuperación sanitaria, y junto con la recuperación sanitaria, pues que también venga pues una cierta reactivación de la economía. Que a propósito de la reactivación sanitaria, finalizamos este año, aunque la República Dominicana, lamentablemente, señores, hemos perdido por encima de las 2.400 vidas a causa del COVID. Aunque lamentablemente ha ocurrido eso, pues ya tenemos la esperanza de que pronto, en unos meses ya estará la vacunación, y mientras tanto saludar el hecho de que por lo menos en 7 países, al momento en que estoy haciendo este comentario, se está vacunando. El último que se acaba de incorporar a la vacunación es Chile, pero desde hace tiempo se está vacunando en China, que tienen una vacuna, la Sinovac. Se está vacunando en los Estados Unidos, que se está vacunando con la Pfizer. También en el Reino Unido se está usando la propia vacuna Pfizer Biotech. También en Rusia, ahí se está usando una vacuna que se llama Sputnik. Se está vacunando en Canadá también con la vacuna Pfizer, en Israel
y en Chile. Creo que mencioné al Reino Unido, donde apareció una nueva cepa que motivó situaciones de cierre de las vías aéreas, de la aviación aérea con ellos, desde la República Dominicana, desde otros países. También se ha informado que apareció una segunda cepa, pero hasta ahora parece que con la vacuna y el tipo de test que está establecido hasta ahora, estas nuevas cepas también pueden ser enfrentadas. Nosotros con la mayor esperanza, pero cuidándonos, porque tenemos que seguir cuidándonos, esperamos por el proceso de vacunación que hasta que no se produzca no tendremos oportunidad de normalizar, entre comillas, la vida, que de todas maneras también ya tendrá unas características distintas. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Bueno, señores, tanto Finjos como el obispo de la diócesis de Higüey, Jesús Castro, se han sumado a todas las críticas que generó un contrato en el que de manera privilegiada se pagaron por adelantado más de 100 millones de pesos a artistas, violando todas las disposiciones de compra y contrataciones, y después que se comprobó que esto se hizo al margen de la legalidad, entonces se buscó una solución que en verdad no es justificable, porque entonces se acordó que ese dinero se iba a quedar en condición de donación, cuando ahí hay una serie de cosas que no pueden dejarse pasar por alto, no deben dejarse pasar por alto. Pero bueno, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El gobierno dominicano y el Colegio Médico Dominicano firmaron un acuerdo que contempla una serie de beneficios para este gremio, entre ellos un incremento del salario de los galenos de un 30% y diversas mejoras en las condiciones de los pensionados. Después de más de 3 meses de negociaciones, la vicepresidenta del gobierno y responsable del Gabinete de Salud, Raquel Peña, y el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, suscribieron el documento durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. En virtud del acuerdo, a partir del 1 de junio de 2021, se aplicará un aumento del 30% del salario base más los incentivos por antigüedad en el servicio a los médicos que laboren en el Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, los hospitales de autogestión, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911. En lo que a pensiones se refiere, el acuerdo supone la aplicación a partir del próximo mes de enero de la aplicación efectiva de la Ley 414-98. Según esta norma, el médico tiene opción a solicitar su retiro a los 60 años de edad. El retiro es obligatorio a los 65 años de edad, entre otras disposiciones que leyó la vicepresidenta Raquel Peña durante el acto. El documento también se estipula que al cumplir los 50 años de edad, el médico quedará retirado de los servicios de 24 horas de emergencia dentro del recinto hospitalario. Los ministros de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y administrativo de la Presidencia, José Ignacio Palizá, advirtieron sobre la necesidad de una reforma fiscal integral para aumentar las recaudaciones del gobierno.
Macarrulla dijo que toda la estructura tributaria debe ser revisada porque hay que gravar a sectores que no están grabados. Propuso que en este sentido haya un diálogo desde principios de año entre los diferentes sectores económicos manejado por el Consejo Económico y Social. Macarrulla advirtió que si se quiere que el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana se convierta en desarrollo económico, hay que hacer los ajustes tributarios pensando en la sostenibilidad a largo plazo. De su lado, Paliza explicó que la reforma sería similar a la que auspició el fenecido presidente Joaquín Balaguer en 1992. Estamos obligados a implementar esa reforma para que los sectores que hoy no pagan se formalicen, mientras que los que sí aportan mucho a la economía puedan tener un respiro que los ayude a ser más competitivos. Esta reforma ayudará o aminorará las dificultades económicas que tiene el país con miras al próximo año y a los años venideros, aseguró Paliza, y sostuvo que se trata de una reforma integral que no puede ser impuesta, sino que tiene que ser el producto de una gran conversación entre todos los sectores, tanto del ámbito público como privado. Las autoridades dominicanas entregaron a agentes federales de Estados Unidos a los dos alegados cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, FARC, apresados en el Distrito Nacional. Los presuntos narcotraficantes Vladimir Natera Abreu y Joseph Yomar Rivera Verdejo partieron hacia Puerto Rico desde la base aérea de San Isidro pasada las 3 de la tarde en un avión militar que llegó a esa terminal a recogerlos, escoltados por los agentes federales, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas. Natera Abreu, considerado el mayor narcotraficante de cocaína en Puerto Rico, y Rivera Verdejo fueron arrestados durante un allanamiento en la Torre Gil Roma del ensanche Evaristo Morales en el Distrito Nacional. A Vladimir Natera se le atribuye ser el líder de las Fuerzas Revolucionarias de Cantera de Puerto Rico, una banda dedicada al narcotráfico, ser el mayor traficante de drogas en Puerto Rico y tener cargos por asesinatos y posesión de arma de fuego, entre otros. En tanto que a Joseph Yomar Rivera se le vincula la muerte a tiros de Carlos Giovanni Báez, alias Tonka, ocurrida en agosto de 2017 en el sector Cantera de Santurce, Puerto Rico, entre otros cargos. El juicio por los sobornos de Odebrecht fue suspendido una vez más debido a la incomparecencia de varios testigos claves, lo que generó el disgusto del Ministerio Público al punto de considerar la posibilidad de romper el acuerdo que tiene la Procuraduría General de la República con la empresa Odebrecht en este proceso judicial. El anuncio lo hizo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA, Wilson Camacho, quien dijo que el acuerdo podría quedar sin efecto debido a la ausencia en el juicio de los brasileños Mauricio Dantas Becerra y Rodrigo Maluf Cardoso, dos testigos claves para establecer la responsabilidad penal de los implicados. En ese sentido, las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional ordenaron la conducencia de Dantas Becerra y de Rodrigo Maluf al tribunal y fijaron para el 8 de enero del 2021 la continuación del juicio, a fin de que el Ministerio Público ejecute la conducencia de esos testigos que están en Brasil. Falleció el pasado sábado en esta capital la poeta y ensayista Carmen Quidielo, viuda del expresidente de la República y fundador del PLD, Juan Bosch. El deceso de doña Carmen, quien tenía 105 años de edad, se produjo a las 5 de la mañana en su residencia. Quidielo nació en Santiago de Cuba el 29 de abril de 1915. Se casó con el escritor y líder político dominicano en 1943, con quien procreó 3 hijos. Pasó parte de su infancia en Barcelona, España, y estuvo casada con Bosch durante 60 años. Quidielo publicó libros de teatro, poesía y durante años publicó artículos en la desaparecida revista Hora y en el diario El Nacional. En otro orden, Vinicio Antonio Franco Rodríguez, Vinicio Mambo Franco, uno de los cantantes más importantes e icónicos del merengue, falleció en la tarde del pasado sábado en el Hospital Ramón de Lara de la base aérea de San Isidro, al cual había sido ingresado afectado por el virus COVID-19. Franco grabó 460 merengues en 57 años. Su primera grabación la realizó en 1957 con la orquesta de Antonio Morel. El merengue escrito por Bienvenido Brenes, Apágame la vela, se convirtió en uno de sus mayores éxitos, así como también Oye Nena y Los Algodones. Franco nació en Puerto Plata en el año 1933. Actuó en Venezuela, Curazao, Colombia, Argentina, Nueva York, Miami y varias ciudades de la Unión Norteamericana, con un repertorio que sobrepasa las 450 canciones y con una carrera artística de 60 años.
El expresidente del Senado y secretario del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, recibió la visita en su residencia del expresidente Leonel Fernández. La información fue dada a conocer por Pared Pérez en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía en la que posan él, su esposa Fernández y su hijo Omar Fernández. En el mensaje, Reinaldo Pared Pérez expresa que hizo una excepción para este encuentro con Leonel Fernández, a quien definió como un buen amigo. En el día de hoy hicimos una excepción, recibimos en nuestro hogar la grata presencia del buen amigo y expresidente Leonel Fernández y de su hijo Omar Fernández, y pasamos un momento muy agradable y ameno. Gracias por su visita, posteó. Pared Pérez fue operado de un tumor en el esófago meses atrás en el Hospital Presbiteriano de la ciudad de Nueva York. El exministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se defendió de la acusación que le hizo Juan Uvieres sobre una supuesta donación multimillonaria de equipos que hizo la Embajada de Taiwán al 911 que no aparecen. De acuerdo con las declaraciones de este dirigente del transporte, entre los equipos desaparecidos, hay 100 ambulancias que estaban destinadas para el funcionamiento de ese sistema nacional de emergencia. Los equipos fueron entregados directamente a cada una de las agencias del sistema encargadas de dar servicio a la población, indicó el exministro a través de un comunicado. Montalvo dijo que en este caso concreto, las ambulancias entregadas por Taiwán fueron entregadas al Ministerio de Salud Pública y hay actas que lo constatan, tanto en los archivos del Ministerio de la Presidencia como en los de Salud. Declaró que el acto de entrega de dichas ambulancias al Ministerio de Salud Pública fue informado al país por los principales medios de circulación nacional los días 3 y 4 de marzo del 2015. Montalvo solicitó a los actuales incumbentes de esas instituciones a que muestren dichas actas públicamente y pongan fin así a estas falsas acusaciones. Provocó airadas reacciones en redes sociales el hecho de que mientras millones de personas en la República Dominicana estaban confinados en sus hogares debido al toque de queda, en el Santo Domingo Country Club era celebrada con bailes, algarabía y sin ningún distanciamiento social una boda de la alta sociedad en la que se dice había 500 invitados. Desde el mismo viernes circularon en las redes sociales videos en los que se observa al reggaetonero puertorriqueño Nicky Jam en esa recepción nupcial interpretando canciones mientras los invitados saltan, bailan y bebían sin mascarillas ni tomar ninguna precaución ante la pandemia de coronavirus. En tanto, las familias Rizek Guerrero y Sanz Cabán, cuyos hijos se casaron el pasado viernes en el Santo Domingo Country Club, negaron que hayan violado las medidas para evitar el contagio del COVID-19 durante el festejo, lo que llevó a las autoridades a cerrar el exclusivo lugar. Según las familias, durante el evento llevaron a cabo el protocolo sanitario para evitar el contagio de la enfermedad e incluso realizaron pruebas de coronavirus a todos los invitados, suplidores y personal de servicio 48 horas antes de la boda, como condición para ingresar al lugar. Asimismo, la gerencia de Santo Domingo Country Club informó que durante la celebración de la boda, que se realizó en sus instalaciones, se implementaron todos los protocolos y procedimientos contemplados por las autoridades. La declaración se produce luego que el club fuera cerrado y puesto bajo investigación por el Ministerio Público. A través de un comunicado explicaron que el salón principal donde se realizó el evento tiene una capacidad de 1.200 personas y se limitó a una ocupación de un 35% de la capacidad, por debajo del límite de ocupación del 70% permitido en el decreto 698-20. También el Ministerio Público y la Policía Nacional desmantelaron una boda clandestina en una comunidad del municipio de San José de las Matas, en Santiago. De acuerdo a la información, fueron apresadas 45 personas que participaban de la boda clandestina en la comunidad Yerbabuena del citado municipio por violar las disposiciones sanitarias. El gobierno rescindió los contratos de más de 100 millones de pesos que había firmado para fiestas virtuales a futuro con 70 artistas, pero les dejará los recursos como apoyo solidario. Tras la medida implementada por el gobierno de dejar como ayuda solidaria el monto de 100 millones de pesos a la industria artística, a pesar de la anulación de los contratos, surgen las críticas en las redes sociales. Tanto figuras del medio y demás ciudadanos han cuestionado esta nueva decisión del gobierno dominicano. Tony Peñaguaba expresó que los fondos entregados a los artistas fue con el objetivo de ayudar a los trabajadores de la música, pero que la entrega de los fondos provocó que Contrataciones Públicas expresara que se debía rescindir de los contratos por irregularidades. Pese a que el contrato fue echado hacia atrás para otorgarle estos recursos en calidad de apoyo solidario, como lo recomienda la Dirección de Compras y Contrataciones, por no haberse completado el procedimiento con la publicación en el portal, indicó el documento leído por el funcionario.
Finalmente, República Dominicana suspendió desde el pasado lunes y hasta el próximo 10 de enero los vuelos desde y hacia el Reino Unido, como medida preventiva ante la nueva mutación del virus de la COVID-19 que ha surgido en esa nación y que se propaga rápidamente, informó la Junta de Aviación Civil. La medida no afectará a las aeronaves en estado de emergencia, vuelos de carga y correos, evacuaciones médicas, paradas técnicas y sobrevuelos de aviación general y comercial, los cuales deben estar con previa autorización de las autoridades aeronáuticas locales. Aunque las restricciones estarán vigentes hasta el 10 de enero, el documento advierte de que podrían extenderse si así lo consideran los gabinetes de salud y turismo del país. La sugerencia de ambas carteras se produjo después de que diversos países de Europa y otros como Israel, Colombia y Argentina decidieran prohibir los vuelos con el Reino Unido. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, lo empecé a advertir desde la semana pasada, pero esta semana el tema cobró mayor fuerza. Hay los aprestos para empezar a discutir y aplicar una reforma fiscal. Hubo 2 funcionarios del gobierno que estuvieron en programas y ahí hablaron de esa reforma fiscal. Lo hizo Lisandro Macarrulla, que es el ministro de la Presidencia, y lo hizo José Ignacio Paliza, que es el administrativo de la Presidencia. Ambos hablaron de la necesidad de una reforma fiscal. Entonces, esto quiere decir que es un tema que se está debatiendo, es un tema que se está preparando, porque también hubo un documento del Banco Central explicativo de la situación de la deuda, donde está sugerida la necesidad de esta reforma fiscal, y yo había citado también un artículo de Martínez Moya, que es miembro del equipo económico, que también va en el mismo sentido. Hay 2 realidades de las que hay que estar consciente. La primera es que el gobierno tiene que seguir auxiliando a las personas más necesitadas. Y el gobierno tiene que procurar un mantenimiento de la economía para después procurar una recuperación económica. Es decir, nadie discute que en estos momentos el gobierno está obligado a endeudarse. El Estado está obligado a endeudarse para financiar las actuales circunstancias y tratar de llegar a una etapa donde procuremos recuperación económica. Pero para eso no hay que distorsionar las cosas. No es cierto que ahora haya justificación para tomar prestado, porque supuestamente en el pasado no había justificación, porque decía Paliza recientemente que se cogía prestado cuando no había justificación, porque él dice que si la economía está creciendo, no hay necesidad de financiarse, y eso es falso de toda falsedad. Cuando se está creciendo, es ahí donde hay la necesidad de financiar el crecimiento, porque no hay crecimiento sin financiamiento. Siempre el tema de la deuda es un tema que los países lo tienen a mano y lo van a usar, porque no es verdad que el endeudamiento per se es malo. Lo que pasa es que en tiempo de crecimiento de la economía,
se toma prestado para financiar el desarrollo y son préstamos que tienen vocación de retorno, pero el desarrollo se financia, valga la redundancia, con préstamos, con financiamiento. Y hay oportunidades como esta donde hay que apelar a los préstamos, pero para la subsistencia. Lo ideal es que volvamos a los tiempos en que los préstamos son para financiar el desarrollo. ¿Qué prueba? ¿Cuál es la prueba de que es cuando se crece que se toma financiamiento? Veámoslos en la vida de las personas. En la vida de la persona, cuando una persona toma financiamiento, cuando no está creciendo económicamente, no, es cuando está creciendo económicamente que la gente necesita financiamiento, porque cuando las personas mejoran sus ingresos y no tienen, por ejemplo, una movilidad, entonces van a tener la necesidad de comprar un vehículo. Una familia necesita un vehículo para movilizarse. Entonces, si está produciendo, va a financiar un vehículo para movilizarse. Y entonces eso no quiere decir que es porque esté mala que va a financiar. No, va a financiar porque está produciendo. Pero si sigue mejorando las cosas y sigue creciendo, entonces va por un préstamo por una vivienda. Y ir por un préstamo por una vivienda quiere decir que está descreciendo y que está cogiendo prestado cuando no debe crecer, cuando no debe hacerlo porque su economía va bien. No, cuando la economía va bien, es que los bancos le pueden prestar a la persona porque ahí es que las personas se hacen sujetas de crédito. Y lo que el crédito le permite a la persona es anticipar el confort. Porque usted se imagina que una gente tuviera que ahorrar en una alcancía durante 10 o 15 años para poder comprar una casa. No, la gente ahorra hace los planes para comprar la casa, busca el inicial durante 2 o 3 años, se prepara, busca el inicial y entonces la casa la va a comprar a 15 o a 20 años de financiamiento. Entonces va pagando la casa, pero también va viviendo, va criando la familia, se va desarrollando, se va desempeñando en la vida. Si eso no fuera posible, entonces no hubiera crecimiento económico. El financiamiento es la base fundamental del crecimiento económico. Entonces no es verdad que el endeudamiento como tal es negativo. Ahora hay que ver cómo se maneja y hasta qué parámetros usted puede llegar, porque usted entonces no puede endeudarse por encima de su capacidad de pagos, porque entonces fracasa, todo eso tiene que tener correspondencia y ya eso es otra cosa. En estos momentos, el endeudamiento del país por la pandemia está en un 68.1% en relación con el Producto Interno Bruto. Al final del año 2019, el país no rebasaba el 50% del endeudamiento en función del Producto Interno Bruto. Ahí se decía que estábamos llegando a la zona de alerta, que es la del 50%, pero solo llegando a la zona de alerta. No, ya no estamos en la zona de alerta. Ya hace rato que rebasamos la zona de alerta. Ahora nuestro endeudamiento anda por el 68 y tanto por ciento en función del Producto Interno Bruto e incluso vamos a tener que acrecentarlo. Como vamos a tener que acrecentarlo, después tenemos el desafío de corregir eso y eso solamente puede hacerse a través de una reforma fiscal. Ahora vamos a ver cómo se discute esa reforma fiscal para que sea lo menos traumática posible y no sea más excluyente, es decir, no mande más personas a la miseria, sino que por el contrario. Pero todas estas cosas hay que discutirlas sin demagogia política, sino en función de las realidades. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso
Vamos entonces con las 3 preguntas que se la formulamos sobre el tema de las nuevas medidas de emergencia a una distinguida médico epidemióloga. Después que regresemos. Bueno, las 3 preguntas, nuestro equipo se las formuló a la doctora Sara Mota, infectóloga, sobre las medidas que se han adicionado para tratar de controlar esta pandemia, que sin embargo ha seguido creciendo. Entonces, vamos inmediatamente con las 3 preguntas formuladas a la doctora Sara Mota. Adelante. ¿Cómo evalúa la actuación policial en la terminación abrupta de algunas bodas en las que sus participantes han sido apresados? Una de las críticas es que son aglomeradas en lugares sin distanciamiento físico. Creo que el gobierno debe ponerse de acuerdo, ya que por un lado el Ministerio de Interior y Policía advierte que no permitirá dichas actividades y por otro lado el Ministro de Salud Pública dice dejen que las personas se casen tranquilas. Yo creo que las personas lo que deben hacer es acomodarse a la situación actual, entiéndase. Si voy a casarme, si voy a tener un bautizo, si voy a tener un cumpleaños, hacerlo en las condiciones recomendadas, ambientes ventilados, horas que respeten el límite de horario y con la cantidad de personas que garanticen cierta distancia. Pero me parece que la forma en que las autoridades han interrumpido esas actividades privadas, apresando a las personas sin ningún tipo de consideración, tomando en cuenta que están enclaustradas en sitios alejados de todos, tal vez la conducta más apropiada debió ser tal vez la multa y la intervención de las autoridades de salud, de aislar a esas personas y posiblemente vigilar ese aislamiento, pero yo no llevarlas amontonadas para dejarlas trancadas y entonces de esa manera fomentar lo que queremos evitar, que es el aglomeramiento de personas. Así que yo le exhorto a las personas que van a hacer sus actividades que las hagan adecuadas al protocolo, en lugares apropiadamente ventilados, con un límite de personas y pues garantizando lo que es la distancia. Obviamente cuando vayan a beber y comer pues tendrán que retirarse las mascarillas. También una buena sugerencia sería garantizar que las personas que van a acudir a la actividad estén completamente asintomáticas, tengan pruebas negativas, por lo menos una prueba negativa unas 48 horas antes, pero sobre todo que no tengan síntomas y sobre todo que no hayan estado en contacto con una persona asintomática o una persona positiva, digamos una semana antes de la actividad. Pero la forma en la que han incursionado la policía pues no me parece la más adecuada. ¿Qué opina del establecimiento de un toque de queda diario a las 7 de la noche con la flexibilidad de permitir la circulación vehicular hasta las 9 de la noche y de las excepciones que se contemplaron para el 24 y el 31 de diciembre? Me parece que la intención de las autoridades a dar una libertad de tránsito luego de la hora del vencimiento del toque de queda de hasta las 9 de la noche, los días regulares que no son ni 24 ni 31, pues obedece pues a tratar de controlar un poco lo que es el caos en el tránsito cuando las personas pues tratan de trasladarse a sus hogares y vemos cómo en las principales ciudades del país pues se presentan estas aglomeraciones, ha habido accidentes y pues la verdad es una situación un poco crítica. Entonces al tratar de flexibilizar esa parte de lo que es la hora para tú poder llegar a tu hogar, se facilita ya que no tenemos que salir todos a las 7. Sin embargo, creo que al flexibilizarlo los días 24 y 31, pues se le está dando cabida al hecho de que, bueno,
yo voy a tener que llegar a donde voy a cenar a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, pero puedo estar ahí y salir, por ejemplo, a las 12. Se le ha dicho a las personas que deben pues limitar la cena familiar, el número de personas y una serie de recomendaciones. Sin embargo, vamos a dejar a criterio de la gente, a criterio del pueblo, a que apelen a su sentido común y su conciencia para que puedan realizar las actividades navideñas bajo las condiciones que uno recomienda, que son las mismas que he expresado antes para otras actividades. Algunas han criticado que República Dominicana se sumara a los países que han suspendido los vuelos a Inglaterra por la nueva cepa del COVID-19 detectada en ese país. ¿Juzgaría suficiente que nos limitemos a exigir una prueba PCR a los que se proponen viajar desde Reino Unido? Es un poquito, las personas se sienten un poquito confundidas, porque por un lado decimos, la comunidad científica dice que la cepa nueva aislada en Reino Unido no representa necesariamente aumento de la letalidad del coronavirus, aunque sí es más infecciosa, pero por otro lado entonces se cierran las fronteras, se limitan los vuelos provenientes de Inglaterra. Bien, muchas personas lo han criticado, otras no. Definitivamente que entiendo que las autoridades deben tomar las medidas que consideren, de acuerdo a ese gabinete de salud, de acuerdo a los profesionales que les asesoran, deben tomar las medidas que ellos entiendan favorecen a la colectividad para preservar la salud de todos los dominicanos. Las medidas no van a complacer a todos. Por eso creo que debemos tratar de acogernos a las recomendaciones gubernamentales, pero sobre todo tenemos que hacer la conciencia de que nuestra salud es nuestra responsabilidad y que debemos cuidarnos de una manera apropiada y tomando en cuenta las medidas que han demostrado hasta ahora tener efectividad, que son la distancia y el uso de mascarillas. La vacuna ya está disponible, varias vacunas de coronavirus están disponibles, pero aún no las tenemos en nuestro país, por lo que tenemos que, mientras tanto, continuar con las medidas básicas y tradicionales hasta tener disponibilidad de la vacuna en nuestro territorio, que se estima será probablemente en marzo. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, sabemos que esta semana el gobierno dominicano dispuso la suspensión hasta el 10 de enero de los vuelos entre Inglaterra y la República Dominicana, entre el Reino Unido y la República Dominicana. Sin embargo, se permitió que regresen al país, dicen las autoridades que por razones humanitarias, a dominicanos que estaban en Inglaterra. Entonces llegó un primer vuelo con 28 dominicanos. Parece que ellos no tenían la información de que iban a ser sometidos aquí a una cuarentena. Y en principio se ha dispuesto que esos dominicanos pues cumplan una cuarentena en la base aérea de San Isidro, donde pues habrán de esperar por el hecho de que vienen de Inglaterra, donde hay una nueva cepa del virus del COVID-19, pero ellos fueron sometidos a una prueba, inmediatamente llegaron a la República Dominicana y ninguno había dado positivo. Entre ellos hay una familia que tiene niños con condición de autismo, que es un asunto un poco complicado, y entonces esto ha producido muchos disgustos entre ellos
la familia, etcétera, porque parece ser que la información de que ustedes van a llegar a Santo Domingo, pero es para una cuarentena que van, esa información no estaba dada. Y entonces estas personas estaban allí esperados por sus familias normales en Punta Cana y se supone que iban hacia su residencia y todo eso pues cambió con los traumas que esto significa. Por otra parte, pues esta semana se produjo una visita de el doctor Leonel Fernández, como la presentamos, ¿no? Al doctor Reinaldo Pared Pérez. Inmediatamente muchas especulaciones, pero yo creo que esto es un buen gesto de amistad en esta época de Navidades. El doctor Reinaldo Pared Pérez está en un proceso de recuperación después de una cirugía muy compleja, una cirugía de vida o muerte para extirpar un cáncer de esófago. El procedimiento salió bien, él ha venido en buen ánimo, en recuperación, pero esa recuperación se da en medio de una pandemia. Entonces, una persona que está debilitada por el procedimiento, etcétera, a la que fue sometida, está aislada, se mantiene aislado, ausente del activismo político, porque no puede estar en eso en estos momentos, y no está recibiendo visitas. Hizo esta sesión con el doctor Leonel Fernández y por eso las especulaciones. Pero insisto en que se trata no de un asunto político, sino de un asunto más bien de solidaridad personal de Leonel Fernández hacia Reinaldo y de Reinaldo hacia Leonel al permitirle que lo visitara cuando él no está permitiendo eso en estos momentos. Señores, buenas noches a todos y buen fin de año para todos. Lo importante no es si estamos encerrados, no es si no podemos hacer lo que siempre hacemos. Lo importante es estar vivo y en salud para poder seguir hacia adelante. Y bueno, tristes también por aquellos que no han tenido la oportunidad de ver llegar un nuevo año, a los que el COVID lamentablemente arrastró a la tumba durante este año, que han sido muchos dominicanos. Así es que buen fin de año para todos. Buenas noches.